Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Hemos querido comenzar nuestro programa de hoy, que comenzaremos conversando con tres excongresistas, escuchando palabras pronunciadas por la Presidenta de la República el día de hoy, después de conocido que el domicilio del ministro del Interior había sido allanado por la Fiscalía con autorización del Poder Judicial. La señora Presidenta se olvidan, al parecer, que su función es garantizar la autonomía de las instituciones judiciales. Esa es su tarea como jefa de Estado. Se añade a su situación política el hecho de que ella es justiciable también y es objeto de investigaciones ante la Fiscalía. Es una doble razón para que no hagan afirmaciones tipo que se ha intentado cometer un golpe de Estado blanco. Y ya sabrá que afirmar esto tiene repercusiones no solamente en el país, sino en el extranjero, que son graves, razón por la cual ha debido medir su lenguaje y no hablar como solía hacerlo Pedro Castillo o lo hace todavía Vladimir Cerrón. Por otra parte, ha reiterado su confianza en el ministro Santibáñez para que se dedique, dijo ella, a limpiar el Ministerio Público de los caviares. Pensábamos que la tarea del ministro era garantizar la seguridad de los peruanos y no entrar a una función política de acuerdo al lenguaje animalista que ha usado la señora Presidenta para designar a quienes percibe como adversarios. Todo esto tiene un acento creciente contra la independencia de la prensa también, puesto que habló que este golpe había sido perpetrado en complicidad o en pared, según su lenguaje, con órganos de prensa. Me ha hecho recordar que hace pocos días criticó las discrepancias que se expresaban contra su gobierno. Vamos a escuchar el punto de vista totalmente libre e independiente, naturalmente, de tres invitados. Espero que hayan diferencias y que nos enriquezcamos todos con los argumentos. Con la señora Lourdes Alcorta, en primer lugar, actualmente tengo entendido miembro de Renovación Popular, ¿no? Bueno, que ya tuvo una experiencia como congresista y seguramente querrá repetirla. Junto a ella, Víctor Andrés García Belaunde, que es Acción Popular desde su infancia, me parece, y que ha sido congresista, si he calculado bien, 5 veces. Y junto a él, Juan Cheput, que hemos conocido como ministro por una parte a principios de este siglo y luego congresista. Señora Lourdes Alcorta, por favor, ¿cómo reacciona usted ante las palabras que hemos escuchado de la señora Boluarte frente a un hecho judicial, un allanamiento autorizado por la justicia por el tema que dice en el encabezamiento del documento fiscal abuso de autoridad? Pero es cierto que se han añadido algunas afirmaciones en días pasados, aparentemente de boca de ex colaboradores del estudio de abogados del señor Santibáñez, sobre delitos eventuales de otro tipo, como el pago de coimas para procesos judiciales. No invoca eso el documento fiscal hasta donde yo lo he podido leer, no tengo sino 4 páginas, pero se trata de un documento, repito, autorizado por la justicia. ¿Cómo reacciona usted cuando la Presidenta de la República habla para los peruanos y para el mundo de que se ha intentado cometer un golpe de Estado blanco? Bueno, buenas noches para comenzar, y creo que la Presidenta tiene la obligación de responder a la justicia, ella como primera persona del país, como personaje representante del Estado y del gobierno, tiene la obligación de no solamente enfrentar, sino contribuir a que las cosas se esclarezcan. También, por otro lado, ciertamente, en mi posición, hay un acoso permanente al ministro Santibáñez. La vez pasada tocamos también este tema acá, y yo te dije que si yo estaba en el Congreso, yo no vacaría a la Presidenta ni censuraría al ministro, porque a estas alturas, de un año de las elecciones presidenciales, realmente no sé para qué vamos a cambiar ministro, para poner a quién, te di los nombres y todo. Pero en este caso acá, supongo de cuál es evidencia fiscal. Claro, parezca, sí, ¿no? sí, claro. Pero sin embargo, me parece haber leído ahora también, Fernando, que también se ha desmentido que esos colaboradores han dicho a la Fiscalía que no han dicho absolutamente nada sobre el tema de las coimas a los fiscales y jueces. Por otro lado, yo no puedo dejar de mencionar que a la Fiscalía del Poder Judicial también hay que hacerles allanamiento. Tú tienes fiscales que pelan papas en la casa de los hijos de Chibolín, en Miami. Tienes a una jueza suprema que se va en lancha con los amigos de Chibolín. Tienes a la fiscal Barreto, del caso Lavajato, regia ella en una casa del sur,
que no sabe cómo se va a comprar una casa de $500,000, el otro fiscal abajato se va en el carro del vecino a trabajar. O sea, hay una situación también al margen de toda esta guerra que han tenido la Fiscalía dentro, que no termina nunca. La propia fiscal también está en problemas. O sea, sí, todo está en problemas. Entonces, justamente denunciada por el ministro del Interior. por haber filtrado una información que supuestamente era reservada y que no podía darse a conocer. Sino reservada, además. Entonces, hay una situación, es que el ambiente está crispado, está enredado, está enredecido, porque realmente, ¿a dónde volteas la cara? Porque la Fiscalía, la misma fiscal que ha denunciado y ha hecho el allanamiento, y lo hace sin policías, como hay varios comentarios ahí, porque anoche el programa político dijo que sabía que lo iban a allanar, por eso que estaba preparado, listo, y decía no había necesidad, porque la policía, que también se equivocó, un reportero X, que dice que no se ha presentado a la policía. La policía solo va a guardar el orden y que todo se funcione, para que no haya ningún movimiento, ni nada, ni ninguna agresión a nadie. Entonces, han ido a su casa, lo ha esperado, se ha ido, y ya han estado en su casa. Y al allanamiento, el tema del allanamiento a la casa del ministro de Interior, en verdad no lo entiendo, pero para nada lo considero hasta innecesario. No veo razón. Yo no creo que además, si tuviese algo, no creo que tenga nada guardado en su casa tampoco. Pero si hubiese entregado el teléfono celular, si hubiera permitido... Ampliemos, Fernando. No hubiera sido necesario esto, ¿no? El señor no ha colaborado con la Fiscalía, dando un ejemplo pésimo a los demás justiciables. Se ha negado sistemáticamente a entregar lo que la Fiscalía quería. Ha buscado 1000 argumentos. Porque existen los antecedentes, pues, Fernando. En la época que estaba Pacheco en el Palacio de Gobierno, que por primera vez en la historia republicana entra a la Fiscalía, él tampoco entregó su celular, dijo que lo había perdido. Y al día siguiente entregó unos nuevecitos recién comprados. Bueno, pero o sea, justamente está citando un ejemplo que es nefasto, que es vergonzoso. Claro, pues, porque el problema, Fernando, cuando se establece una situación y se crea esa situación y se empieza a ampliar, queda un referente que ya a nadie le interesa hacer bastante nada. El ministro tiene la obligación de responder a la justicia, sí. Acá lo grave es que la persona que se comporta de esa manera es el responsable de garantizar nuestra seguridad, sí, claro, y de luchar contra la criminalidad, y está envuelto en miles de cuestionamientos fiscales. Es evidente que tiene que dedicarse a eso, y que eso se hace en desmedro de su tarea principal, que no es limpiar el Ministerio Público de los caviares, como le ha encargado la presidenta, sino luchar contra los criminales. Bien, pero a la Fiscalía, al Ministerio Público también hay que limpiarlo, al Poder Judicial y a la propia Fiscalía. El ministro, que pasa que quieren sacarlo a como de lugar, igual al presidente. Tienen los votos para ambos casos en el Congreso, y lo quieren hacer, tienen los votos. Pero tienen el caso, pero una persona que está permanentemente acosada todos los días, mañana, tarde, noche, cambiarlo para poner a quién. Para poner a quién, te repito, para poner a Carlos Basombrío, que ha sido un pésimo referente, a Gino Costa, peor todavía, a Rubén Vargas, que desvoló a 18 generales en 10 días, pésimo trabajo. Hay grandes policías, ¿eh? Algunos de los cuales han sido dados de baja de mala manera recientemente. Pero no sé, claro, sí, claro que sí. Al ángulo, para no nombrarlo, como dicen. Pero claro, está bien. Pero el caso de esos policías, como lamentablemente, tomando otro referente malo, es así en todas partes. Porque si vamos a ponernos en esa situación, vamos a comenzar agarrado a Vizcarra. ¿Por qué Vizcarra sigue caminando? ¿Por qué Susana Villarán, que confesión de parte de la de pruebas, confesó haber recibido 11 millones de dólares a cambio de proyectos vinculados a la municipalidad? Pero ni siquiera aprendió la lección. Se hizo un edificio sin permiso, encima, sin el más mínimo arrepentimiento de nada, amplió su terreno a un jardín, piscina, nadie aprende absolutamente nada de nada. Estamos en una situación, no sé en qué momento se ha fregado el Perú. ¿Qué nos dice Víctor Andrés En ese caso García, creo que hay que ver cómo están las cosas, ¿no? Se ha fregado el Perú. Es la pregunta que ha dejado planteada. Bueno, Lourdes ya ha dicho bastante. Bueno, a ver. Ha puesto Vargas Llosa, ¿no? Con esa pregunta, ¿no? Sí. Bueno, a ver, primero es una pena ver el desmadre que vemos al país. Que el ministro del Interior, que es el jefe de la policía, que la policía está bajo su cargo, bajo su sector, bajo su autoridad, y que debe prestar ayuda a la Fiscalía para que cumpla con su labor, y al Poder Judicial para perseguir a los delincuentes, para denunciar, investigar, etcétera, que sea sujeto él mismo por la propia policía, que él debe poner al servicio de la Fiscalía, que la Fiscalía ordene que su propia policía lo allane, me parece que es un desastre. Eso es algo inédito, inaceptable en cualquier parte del mundo, y en el Perú también. Me da mucha pena que eso sucede, porque demuestra pues que acá, ¿quién manda en este país? O sea, ¿qué autoridad hay? ¿Qué autoridad moral o autoridad política existe? Estamos en una situación
tremendamente mala, en primer lugar. En segundo lugar, me parece que el señor ministro de Santibáñez nunca debió ser nombrado ministro. Yo lo dije aquí en una oportunidad. Un señor que es abogado de policías acusados por ser parte de una reunión criminal no puede ser ministro del Interior. No, una cosa elemental. No solo acusados de eso, defendió durante más de 20 años policías expulsados en general. Así es. Con todos los cargos, coimeros y violadores también. Así es. Bueno, entonces, es decir, no tiene autoridad moral para ser ministro. No le corresponde ser ministro. Que vaya de alcaide de Cayapalca, pero no puede ser ministro del Interior. Yo creo que eso fue un grave error. El otro grave error es que el Congreso lo ha blindado. O sea, cuando hay crisis política, como se ve que hay una crisis política, se ve que es un ministro cuestionado. Si la presidenta lo quiere defender porque es su hermano, su waiki, bueno, que lo defienda. Mal la presidenta. Los presidentes no pueden defender de esa manera a los ministros. Es al revés, los ministros deben defender a la presidenta, pero no es al revés. O sea, la presidenta no puede ser pararrayos de su ministro, es al revés. Pero esa señora ha salido a defenderlo como si fuese su hermano del alma. Y eso también la desprestigia a ella. Pero en todo caso, el Congreso, ¿dónde está? El Congreso se debe dar cuenta de que cuando hay una crisis de esta naturaleza tiene que actuar. Y la manera de bajar las presiones políticas en las crisis son con las censuras, con las interpelaciones. El gobierno no ha querido interpelarlo ni censurarlo. Y ahí están las consecuencias. Y ahora, más cuestionado todavía que como está ahora, va a seguir siendo ministro. Peor, va a ahondar la crisis. En vez de salir de la crisis, buscar un gobierno que tiene que salir de la crisis y limpiar la casa antes de irse, está ahondando la crisis y está creando una gran incertidumbre en el país. A esto se añade de que tiene planes de partir hoy durante 6 días a Europa a una reunión supuesta muy importante, de la cual no estábamos informados previamente, y dejan al país en las actuales circunstancias y en su situación judicial. Tanto es así, además, los ministros del Interior no suelen viajar al extranjero. Justamente. No, casualmente porque ellos son cuidadores del orden interno, no pueden salir. Tan es así que en otros países del mundo está prohibido, el ministro está prohibido, sí, y el ministro además nunca sale y inclusive asume la presidencia de la República como si es el presidente. Como en Chile, sí. Juan Sepúlveda, por favor, tu palabra, a ver si nos levanta un poco el ánimo. No, y un añadido. La salida de los ministros se ven en el Consejo de Ministros, y los consejos de ministros son los días miércoles. Ahí se ha tenido que discutir la salida de este señor Juan José Santibáñez, y no a través de una resolución express, la misma noche en que sale el reportaje, de que él había recibido, de que había solicitado dinero para pagar unas coimas en el Poder Judicial. O sea, definitivamente es una suerte de salvavidas que le ha dado Dina Boluarte para que él pueda alejarse momentáneamente de lo que es una real crisis política. Porque esto no se va a limitar a lo que él puede haber dicho ayer, groseramente, hay que decirlo con todas sus palabras, o lo que puede haber declarado hoy en la puerta de su domicilio. Si él está siendo en estos momentos investigado por la Fiscalía, es simplemente porque ha cometido una serie de hechos que así lo ameritan. Es una persona que está siendo sindicada como receptora de dinero para comprar jueces. Es una persona que hostigó periodistas. Es una persona que está involucrado en una serie de audios, ¿no?, que luego él niega su voz, y cuando tiene la oportunidad de demostrar que no es su voz a través de un peritaje, se niega a ir al peritaje. Y por otro lado, es una persona que indiscutiblemente ha sido colocada allí para beneficiar a Vladimir Cerrón en lo que es que no caiga en manos de la justicia. Vicente Romero, el anterior ministro, salió por cosas mucho menores de las que sucedían, pero tenía un gran problema el general Vicente Romero. Estaba a punto de capturar a Vladimir Cerrón. A tal punto que el general Angulo, dijo que él estaba convencido que le habían avisado a Vladimir Cerrón que ellos estaban a punto de cercarlo, porque cuando van, hasta cámaras de televisión había, ¿no? Entonces, por eso lo sacan a Vicente Romero y ponen a un individuo que le ha facilitado a este señor Vladimir Cerrón la oportunidad de que no esté en manos de la justicia. Ahora, los hechos. En estos momentos, Fernando, hay denuncias de colegios extorsionados. La suma se está elevando ya cerca de 2.000 colegios a inicio del año escolar. Y por otro lado, están dinamitando colegios en Trujillo, en La Libertad. Si analizamos cualquier resultado delincuencial que mida el avance del delito, en todos está mal este señor Juan José Santibáñez. En todos. Y por otro lado, él cree que querellando a las personas
va a hacer que la gente se calle, ¿no? Que ese es su estilo, ¿no? Un estilo similar al del alcalde de Lima, dicho sea de paso, nada político. Y hoy en la mañana dice en una Nada entrevista... político, pero hay quienes actúan de esa manera a los que le va Bueno, muy bien. el mismo- Donald Trump, por ejemplo. Donald Trump tampoco creo yo que tenga una estirpe política, ¿no? Es un empresario metido a política. Porque yo he escuchado a grandes políticos, entre ellos inclusive al mismo Alan García, más insultado que cualquiera de los que está acá presente, que siempre decía, ¿no? En 2 oportunidades me lo dijo, el político que enjuicia es porque simple y llanamente no tiene argumentos como para poder salir al debate. Por eso son limitados. En este caso el señor Santibáñez dice, yo me voy a dedicar a la política y sin embargo manda cartas notariales a todo el mundo. Es un Permítanos, desastre. antes de oír a la señora Lourdes Alcorta, a ver si se ha dejado convencer por sus 2 acompañantes, queremos escuchar al abogado César Nakazaki. Entonces, Lourdes Alcorta, quiero saber cómo reacciona a los argumentos que hemos escuchado del doctor Nakazaki, pero de sus 2 ex colegas congresistas también. Yo tengo mi discrepancia, obviamente, o sea, habiendo dicho desde el inicio que sí tiene obligación de responder a la justicia, y si está acusado tiene que dar la cara a la justicia, pero también tiene el derecho de defenderse. O sea, yo que te he puesto al otro lado es que hay una fiscalía que también tiene toda una situación moral, jurídica, que es de espanto. La fiscal de la Nación La actual, fiscal, Delia Espinosa. Está acusada de una serie de situaciones también de enriquecimiento ilícito la señora. Delia Espinosa. Sí, la Espinosa, claro, está acusada. Por eso que tiene ¿Está usted segura? Por eso que tiene ella, por eso que la acusan a ella de haber blindado también a Pablo Sánchez. La historia es muy compleja en ese lado, un poco bien compleja. Pero creo que sí tiene el derecho a acusar, pues lo están acusando. Lo que pasa es que han revelado una situación de reserva. Y lo que han negado ayer sus colaboradores es que nunca se filtró esa situación. El tema es cómo se filtró un medio de comunicación. Él creo que tiene todo el derecho a defenderse. No es una situación de defender O sea, al no está de acuerdo con lo que ha dicho el abogado Nakazaki, una que situación... esto, porque es un ministro, no solamente un ciudadano justiciable, perturba el fundamento de las instituciones en general, en el momento en que las necesitamos muy vivas para reaccionar contra la criminalidad. Pero tú mismo has dicho hace un rato, que acá estamos viviendo una situación de desborde total porque no hay institucionalidad en el país. La institucionalidad se ha roto hace mucho tiempo. Cada uno hace lo que le da la real gana en el Poder Judicial, en la Fiscalía, el Congreso. Tampoco exageremos, no, hay gente muy pro y pero nadie rigurosa. está diciendo que no lo haya. Como lo hay en el Congreso, como hay en la prensa, Sí. buena y mala, congresistas buenos Sí. y malos, hay. Pero estamos viendo una situación de realmente donde buscamos la moral, donde buscamos la justicia, donde hay fiscales y jueces Bueno, que estén pero involucrados. hay una pregunta No es una- precisa. perdón, pero no es defender a Santibáñez, no es buscar... Parece mucho, ¿eh? Mira, Parece mucho. mira, Si no es que lo defiende usted, no, veo no, quién lo mira, haga. Fernando, en un país como el Perú, donde la mentira se convierte en verdad absoluta, yo creo que hay que escarbar bastante. Donde la mentira se convierte en verdad absoluta, hay que escarbar bastante. No es defender al ministro, que tiene todo el derecho de defenderse también. Lo que es una verdad monda y lironda, como se decía antes, es que el señor que tiene que ocuparse de dar la lucha contra la criminalidad está desbordado de temas, lo que tiene que ocuparse para defenderse él mismo. Un mínimo sentido de responsabilidad podría llevarlo a declinar las funciones que manifiestamente no puede ocupar Eso hubiera al sido, 100%. eso hubiera sido para mí procedente, pero el hombre tiene, o sea, como te digo, tiene un acoso permanente porque se lo quieren bajar desde el día que juramentó, de antes de decir sí, ya lo tenía acosado. O sea, esa es la situación como han tenido a nosotros anteriores también exactamente igual. O sea, no hay un ministro del Interior que pueda asumir una responsabilidad como esta. Claro, él como figura política tiene que dar la cara, pero eso no significa que no se pueda defender también de acusaciones tan fuertes como lo hacen. Es la realidad. Creo que nombró Vitocho a Vicente Romero. Vicente Sí. Romero ha sido comandante general de la policía, soy ministro inclusive. La primera acción que salió, la primera cosa que dijo cuando recién salió de ministro es, no tenemos patrulleros. Comandante general de la policía, ministro del Interior. Yo te digo, vas a cualquier comisaría del país, cualquier comisaría, por lo menos en Lima, y tienes al costado un cementerio de patrulleros y de motos. No sabía eso. La mayoría de los policías hoy día son gente de seguridad en los municipios. Casi todos los comandantes generales de la policía son gente de seguridad en los municipios. De acuerdo. Entonces, Víctor Andrés García Belaúnde. Bueno, pero casualmente, pues, si está cuestionado, ¿qué hace de ministro? O sea, tú no puedes tener ministros cuestionados. Tengan la razón o no, sea acosado o no sea acosado legal o ilegalmente, moral o inmoralmente, no lo sé. O sea, tú no puedes tener un equipo de gobierno, asesores directos de la Presidenta de la República, gente cuestionada.
y nombrarlas ya cuestionadas y siguiendo cuestionadas adentro. O sea, tiene que, de hecho, defenderse, por supuesto que se defienda, pero en la calle, pues. Que se defienda al ministro en la calle, no usando el despacho ministerial para defenderse, porque eso le hace un daño tremendo al país, a la democracia, a la gobernabilidad, al gobierno, bueno, a la seguridad de las instituciones. Es una cosa elemental. Por decencia, si yo soy ministro y me están cuestionando, renuncio, me pongo un cargo de disposición y me voy. Es una cosa elemental. Es decir, es un ministerio muy importante, de orden interno, de confianza, que maneja una institución policial bajo las armas y que además es brazo operador de la justicia y de la fiscalía. O sea, tú no puedes de ninguna manera, con ese cuestionamiento, ejercer ningún tipo de autoridad, y menos moral. Eso es lo que hay que entender. O sea, no entiendo por qué lo defiende. Que se vaya a su casa. Señor Cheput. Bueno, definitivamente el poder de ese señor Juan José Santibáñez no está en su eficacia, ¿no?, sino en lo que él sabe, indiscutiblemente. Porque de lo contrario no tendría el apoyo de la misma Dina Boluarte, que hoy día, dicho sea de paso, protagonizó un espectáculo, desde mi punto de vista, grotesco, de recibirlo al ministro como un triunfador en horas de la mañana con aplausos de todos los ministros. Ese es un acto de desfachatez, eso es desprecio a la ciudadanía. El señor viene de un escándalo mediático el día de ayer en el cual se ha apropiado de un reportaje, lo cual es gravísimo. Se ha apropiado de un reportaje periodístico y ha mentido en vivo y en directo, sindicando, desde mi punto de vista, cobardemente a su jefa de prensa, como que es la remitente, la persona que le envió el documento. Dicho sea de paso, fue desmentida por ello de inmediato, ¿no? Pero acudir así a la mentira con tanta facilidad lo descalifica para ser ministro. Se ha equivocado en datos, ha generado operativos falsos, permanentemente se niega a colaborar con la justicia. Es imposible, ya, olvidémonos de todo eso. Pero si en estos momentos el principal problema del Perú es la delincuencia que está asolando a miles de personas, a miles, a millones, y tenemos un ministro que no puede coordinar con la Fiscalía actividades conjuntas para poder enfrentar al crimen organizado, no da la talla, pues. Así de simple. Y tenemos en el Congreso a personajes absolutamente anodinos como el congresista Azurín, presidente de la Comisión Multisectorial de Seguridad Ciudadana. Ex policía. Ex policía, que es el Pinky, ¿no?, para hablar en términos coloquiales del señor Santibáñez, que nunca lo controla, que se va de viaje con él. Entonces, ¿para qué formaron esa comisión en el Congreso? Para que este señor se llene de asesores y al final termine blindando a Juan José Santibáñez. Y por otro lado, es vergonzoso que no se consiga una firma para poder censurar a ese señor. ¿Por qué? Porque el país está sufriendo la delincuencia y este señor indiscutiblemente no da para más. Y si permanece en el Congreso, en el ministerio, es simple y llanamente porque el Congreso lo permite. Un Congreso muy pequeño, para mí no es el peor, pero sí es el más pequeño de todos los tiempos, que no se da su lugar. No es el peor. No. Ha habido peor que el peor, esperemos que termine. No creo que haya peor, pero de lo que sí estoy seguro ahorita es de que es el más pequeño de todos. Si me permites, totalmente lejos de la política. Si me permites, que cada uno tiene sus posiciones acá políticas, y más que nada políticas, que no se consigue el tema de la extorsión, la inseguridad. Oye, yo les pongo acá el caso de Pachacamac. 90 delincuentes, todos tomaron, 90 tomados por la policía en un operativo. Drogas, tráfico sexual, armamento, dinamita, encontraron de todo. Todos a la fiscalía. La fiscalía se quedó con 7 y devolvió a 83. De los 90 a 83. De esos 83 delincuentes que había de todos, sobre todo venezolanos, los encontraron en una discoteca del norte, una discoteca a todo meter, donde había armamento detrás de los inodoros, plata en la caja de las cervezas, tráfico, había de todo. Los liberaron. La casa de La Molina, los liberaron. O sea, sí hay. Porque no están en flagrancia. Pues. Perdón, eso ha sido antes de la fragancia, pues, Juan. Por eso vamos a dejar a Santibáñez ahí. No, eso es antes de la fragancia. Lo que te digo, lo que te estoy diciendo es que no agarren a los delincuentes. La Fiscalía juega un papel bien importante. La Fiscalía libera un montón de gente. Esa misma fiscal que está hoy día de fiscal de la Nación ha dicho que la Fiscalía toma a todo el mundo preso, no libera a nadie. No es cierto. Liberan a un montón de delincuentes. Mañana, tarde y noche. ¿Ah? Cuando no hay cargos probados, cuando el expediente con el que llegan detenidos está mal. Esa noche los liberó a todos. La Fiscalía tiene... Perdóname, no fue ni siquiera en flagrancia porque fue mucho antes. Y el tema de la flagrancia es otra cosa. Porque la flagrancia recién tiene 2 meses con el tema. Una estupidez que hizo el Congreso. Eso después, más estupidez del Ejecutivo, lo dejaron
en el limbo, lo que no significa que todos los casos que han tenido anteriormente no hayan sido sentenciados para bien o para mal. Eso tampoco no es así, ¿no? Señor García Belaúnde. Gracias. Mire, yo creo que la Fiscalía evidentemente tiene sus problemas, eso ya lo sabemos, pero hay que respetar la independencia de los poderes. El hecho mismo que el señor Ibáñez haya dicho, o la presidenta, peor, no Ibáñez, la presidenta que está ahí para limpiar los caviares de la Fiscalía, es una intervención directa a un poder del Estado. Es la misma intervención que tuvo Vizcarra cuando llegó desde Brasil para defender a 2 fiscales que estaban siendo removidos de su cargo, ni siquiera destituidos. Fujimori también antes, ¿no? Y Fujimori también lo había hecho antes. Eso es inaceptable. Eso es inaceptable. Pero sucede todo el rato. Bueno, y también es todo el rato, inaceptable. gente que no. Y también inaceptable lo que acá ha dicho Lourdes en el sentido de que no se puede liberar al señor Pablo Sánchez de una intervención a un fiscal inferior para no allanar la oficina del señor Gorriti. Eso que quede impune también está muy mal. Pero eso no justifica que dejemos a Santillán ahí, de ninguna manera, a Santibáñez. Son dos cosas diferentes. Señora Lourdes, usted parecía mirar con horror que la presidenta recibiera con grandes abrazos y con desfachatez, como ha dicho el señor Seput, al señor Santibáñez. En ese punto está de acuerdo. Me con sus parece dos pésimo que acompañantes. lo haya recibido con aplausos, como me parece mal que a la hora que juramentan se saluden con besos y abrazos. El saludo de una juramentación es la mano y políticamente es lo correcto. No están dándose besos por todos lados, se abrazan. Pero en este caso es eso diferente, está pésimo. porque no se ve en qué haya que felicitarlo. Mal, ¿no? no tenían que felicitar ni aplaudir. Eso estuvo Una mal. juramentación se puede felicitar, No, pero que haya los sido ministros, objeto de no, es realmente una burla. ¿no? político le das la mano a la presidenta, o sea, no vayas más allá, ya tu cargo es político. Entonces, ¿y cómo se destruyó la política? ¿Cuándo se destruyó? ¿Cuándo se ha violentado todo esto? Esto ha sido en la época de Vizcarra, donde no se respetó absolutamente nada, donde se ha perdido la institucionalidad, comenzando por el Congreso. Que vayan a cerrar el Congreso por una cuestión de confianza, que abusaron de ella para hacer una cuestión de confianza, porque querían no continuar al tribunal, la elección del Tribunal Constitucional, es como si fuera para ese gobierno el miércoles, oye, ¿sabes que entro a patadas? No quiero que sigan el Consejo de Ministros, no quiero que apruebe esta ley, párate tú para sentarme yo. Lo hicieron y no pasó absolutamente nada, con un Tribunal Constitucional que les dio el amén, un tribunal que ya se había excedido en el tiempo. Hicieron un cierre del Congreso. Ahí Bueno, se rompió todo, Fernando. El tema es un poquito más sutil de lo que dice usted y no es nuestro tema. No es tan central sutil, ahora, no es tan sutil, ¿eh? Señor Juan Seput, sí, su opinión sobre los argumentos que se han esgrimido. Bueno, si la Fiscalía a veces libera delincuentes, no siempre, pues simplemente es porque hay abogados como el señor Santibáñez, ¿no? Experto en la leguleyada, en decir una serie de cosas, buscar la trampita, qué es lo que no dice la ley, etcétera, etcétera. O sea, es un problema del sistema de justicia, en realidad, ¿no? Dentro del cual un operador es ese señor Santibáñez, que está demostrando con sus hechos que él está abocado a acciones políticas vinculadas a la Presidenta de la República y a Vladimir Cerrón. Tú dijiste una cosa muy importante al inicio de esta conversación, Fernando. El tema de Vladimir Cerrón, que es prácticamente lo mismo que ha señalado la señora Dina Boluarte en su discurso. Parecería que el que hablaba era Vladimir Cerrón, porque lo que está buscando es polarizar el país. Mira los objetivos de ese discurso de Dina Boluarte. En primer lugar, todo el país piensa que ese gobierno es de derecha. Así, por la forma como se expresa la señora Dina Boluarte al decir que hay una lucha, una polarización contra los caviares, ¿no? Ella se convierte en la niña símbolo de la derecha peruana. Y aún más aupada por Rafael López Aliaga, César Acuña y Keiko Fujimori. En segundo lugar, de esa pretensión o de ese logro de Vladimir Cerrón, la izquierda radical, la más extrema, empieza a ganar adeptos. Porque yo tengo el privilegio de ser entrevistado casi todos los días a nivel nacional. Y la gente piensa que ese gobierno es de derecha y que la izquierda merece una oportunidad porque ese gobierno ya no da para más. Y luego, este ambiente en el cual hay un ministro del Interior que se apropia indebidamente de reportajes de manera clandestina, nadie sabe cómo, no es una garantía para el próximo proceso electoral. El proceso electoral en condiciones como la actual, con una presidenta enfrentando a los poderes del Estado, avalando a un ministro que está investigado por la Fiscalía y que tiene actividades absolutamente inmorales, ¿no? Porque obviamente puede verse que en la parte legal tiene que haber un debido proceso. Pero mira, la censura, el impeachment, todo lo que tiene que ver con el control político, no necesita de que haya algo ilegal.
lo que necesita es que el sujeto sea indigno de ejercer el cargo. No idóneo, ¿no? Y no es Palabras indigno. finales, Lourdes Alcorta, brevemente, para Yo, que de lo culmine que me puedo Víctor jactar, Valdés. Fernando, creo que te consta más, yo soy una persona que marco posición. Yo no soy sí, pero no, no, pero sí. Pero puede Yo tengo- cambiar a veces, ¿no? Bueno, claro, O se claro, queda hasta sí, el fin y de los días. rectificarme si es necesario también, claro que sí, que no es el caso de hoy día. Nos estamos acercando, ¿ah? No, Me no, parece- no, me para parece nada. que la he no, visto no. dudar un No, poco. yo te digo, yo marco posición, tengo una posición permanentemente clara, no estoy en circunstancias de un lado para el otro dependiendo cómo Pero está el usted escenario. defiende al señor Santibáñez por No estoy razones defendiendo- políticas no estoy o por defendiendo- su capacidad yo no- Ni técnica. siquiera lo conozco al señor Santibáñez, No pues. exageremos. No, tampoco. no, No en es que no lo absoluto. conozca, pero sabemos dónde está ubicado en la cancha política, ¿no? Pero lo tengo clarísimo. Sí. Pero el tema es Hay que... gente que le tiene simpatía por eso y no por su capacidad profesional. No, es que el tema no se puede resumir en un minuto acá, Fernando. El tema es mucho más complejo, mucho más grande, es muy complicado. El tema, todo, como te digo, todos los municipios De tienen un acuerdo. gerente. Hay 130.000 policías, no hay pues 300.000 y todos bien policías. La corrupción del país es enorme y la inseguridad también. Un día estábamos hablando acá del tema de la inversión por los peajes hace sí, tiempo. sí. Yo te decía, no va a venir la inversión, no por el tema de jurídico, sino por el tema de la inseguridad. De acuerdo. Pero El si está bien o tiempo mal, ya no cuestión vence. de- Palabras tiempo, finales en tiempo. 30 segundos, señor Caseverón. O yo creo que debe haber un cambio de ministro de todas maneras. Y los otros ministros, ¿qué va a pasar con ellos? Porque lo que ya está pasando es una cosa muy grave. Y el otro gabinete se están haciendo cómplices de lo que está haciendo Santibáñez. Deberían Bueno, renunciar. por lo pronto el señor Quero dijo que efectivamente había un golpe en marcha, ¿no? El ministro Bueno, de Educación. pero Oye, eso- quiero que está eso metido en un es- lío con Otárola. Eso es una Bueno. noticia totalmente falsa, ¿no? Sí, bueno. Muchísimas gracias por su presencia. Ojalá que debates de este tipo, con discrepancias, pero con educación, se puedan llevar a cabo en nuestro país para confrontar posiciones y saber qué es lo que piensa cada uno. Vamos a hacer una pausa y hablarnos de un tema completamente diferente con la responsable del organismo supervisor del tránsito, OSITRAN, la señora Verónica Zambrano. Primero vamos a una pausa.